como ya dijo el doctor, somos muchos. Así es, doctor John, yo te hago una salvedad acá. Como te dije, dentro de la sociedad estuvimos tratando de averiguar qué aseguradoras nos podrían eh, ayudar con esto. Consulté a casi todas las aseguradoras que hay en Latinoamérica porque quisiéramos cobertura a algunos médicos, y lo que me dices de hacerles entender entre algo quirúrgico y no quirúrgico, no lo ven viable ellos si no está legislado. Entonces, no hay forma de hacérselos entender si no hay una ley que diga esta es competencia del cirujano plástico, esta es competencia del otro médico. De agremiaciones, lo que dices, no sé cómo funciona en Colombia, no sé cómo sería el paso siguiente para hacerlo. De por sí somos un gremio, los médicos somos un gremio bastante desunido y bueno, tendríamos que buscar son incentivos para que la gente quisiera buscar la forma de protegerse. En este momento, el mismo ejemplo que pone la doctora Ivonne, alguien que puede ser profesional, puede haber estudiado, pero hizo su publicación, su publicidad buscando atraer clientes y tal vez pues eso le llevó a ofrecer algo que no podía completar. Antes de seguir, el doctor Jaime había levantado la mano. No sé si quieras decir algo, Jaime. Sí, hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Me Sí. escuchan? Adelante. Mm, pues respecto a todo lo que está hablando el doctor John, estoy consciente de todo eso. Quería hacer una pregunta en cuanto a la legislación actual sobre la responsabilidad que tiene la clínica de atención, ¿sí? ¿A qué me refiere el legal de la clínica? ¿Qué responsabilidad tengo si tengo, por ejemplo, dos médicos trabajando y se presenta una demanda de un proceso estético? Tengo entendido que actualmente la responsabilidad es compartida entre la clínica y el médico si llega a haber un fallo, ¿cierto? Y también lo otro, pues, es que en cuanto a al proceso de convalidación, mientras estuvo aquí abierta es muy complicado el tema, ¿no? Mm, lo de la cláusula de los Jaime, perdona, creo que no te estamos bioprimerios, escuchando bien. Está cortado tu alguna mensaje. vez lo estuvimos hablando. Ellos incluso hacía que un médico general que fuera a aplicar un diclofenaco no pudiera aplicarlo. Y siempre se me ha ocurrido la misma pregunta: ¿por qué es más fácil cerrar, o por qué siempre hay una legislación para cerrar a alguien que está habilitado, que cumple con la Secretaría de Salud, y no hay una legislación fuerte y estable para poder cerrar un centro de estético donde no atienden o donde aplican medicamentos personas que no son médicos? Sobre todo aquí en Colombia, que la legislación lo dice así, ¿no? Porque actualmente yo estoy viendo, no solamente por Facebook, por Instagram, por publicidad que llega al celular, un montón de sitios que están entrenando personas que ni siquiera son profesionales de la salud. De esto estoy sacando incluso a enfermeras, auxiliares de enfermería, o sea, gente que no tiene absolutamente conocimiento, y tampoco hay una legislación sobre estos centros para tratar de hacer control en aplicación de medicamentos y aplicación de medicamentos, por ejemplo, en sueros, que eso ya se está viendo un montón que lo están haciendo incluso personas que ni servicios habilitados tienen. Entonces, ¿por qué no hay una legislación que, que sea más justa, no solamente con los que estamos habilitados y tenemos los permisos, sino con los que no lo tienen, ¿no? Gracias. Bueno, yo ahí meto de pronto la cucharada para contestarle al doctor. Actualmente sí, la responsabilidad es compartida. En ese momento, clínica-paciente, la responsabilidad es compartida. Y si nosotros miramos la motivación del proyecto de la ley 260, justamente decía eso, del proyecto de ley 260. Decía que la motivación es para acabar justamente con esa informalidad en cuanto a los procedimientos estéticos, que se acabaran de alguna manera las clínicas de garaje,
que estaban institucionalizadas casi en el país y que generaban ese tipo, o sea, el aumento desorbitado de muertes y de quejas de procedimientos estéticos. Entonces, una de las motivaciones del proyecto de ley supuestamente es esa. Pero es que Otra cosita. pero discúlpame, es que en el proyecto, según yo he visto, o sea, nunca hay una legislación sobre que no está habilitado, porque es que la Secretaría en el Ministerio tiene funcionalidades de policía judicial, como lo tiene el INVIMA, ¿sí? Entonces, cuando llegan a uno de estos centros que no están habilitados, pues simplemente dicen, si no hay orden de cateo, pues vengan después con la orden. Y cuando vienen con la orden, pues eso ya está cerrado y pues la informabilidad así sigue. No, lo que pasa es que de todas maneras, esto como pasa en la mayor parte pues, de las leyes, es un tema más político casi que jurídico. Desafortunadamente, la lógica o la razonabilidad sería como tú lo estás planteando, pero uno en la vida real observa, por ejemplo, con los proyectos de ley, que ellos ni siquiera están contemplando las esteticistas, ni tienen sanciones ellas, ni auxiliar, ni nadie, únicamente los médicos. Cuando usted mira al fondo los proyectos de ley son temas meramente políticos y básicamente es porque detrás de eso pues hay corrupción. ¿Corrupción para qué? Para quedarse con la posibilidad de trabajar únicamente ellos y ya. Lo otro que en cuanto a la que preguntaban que si hay que, digamos que hay una responsabilidad compartida, pues en la mayoría de los casos sí, tendría que ver también un poquito cómo tienes habilitado y cómo ingresa el dinero a la clínica. Porque si tú tienes los profesionales como profesionales independientes y tú tienes habilitado como objeto social diferente y el dinero, por ejemplo, ingresa únicamente al médico, tú básicamente estás prestando el sitio únicamente casi que como un arriendo, ahí podría haber algún tipo de diferencia en cuanto a la responsabilidad compartida. Si lo tienes como IPS, por ejemplo, nada que hacer, es directamente compartida. Entonces tiene que ver mucho con la forma en que estés habilitado tú y los profesionales que tienes a cargo. Pero sí, lo que estás planteando, digamos que es casi que sería otro tema de conversación, porque tendría que ver mucho con el tema de la legislación y es importante sí conocerlo porque año tras año han querido meter eso, pero esos temas son más políticos. Tú tienes razón, aquí por ejemplo en Bogotá, en Colombia, ves mucho chuzo, por decirlo así, donde ponen absolutamente todos los mismos polímeros, gente que ni siquiera es médica, peluqueros, etcétera, y a ellos no, pues no les dicen nada. Pero vuelvo y finalmente las secretarías y todos estos entes de control, desafortunadamente tengo que decirlo, son un negocio. ¿El negocio cuál es? Darle a los que supuestamente tenemos plata, sancionarnos nomás con el CIRO. Pásate un año sin reportar el sistema de basuras, así sean ceros y están multando hasta con 6 millones de pesos. Esto es un negocio, entonces no, la razonabilidad que tú aplicas, aunque debería ser así, en realidad no funciona de esa manera. Les interrumpo para puntualizar dos cosas. Doctora Ivonne es la que nos ofrecía una alternativa a los seguros. Entonces, simplemente no te dejaré ahora para que hagas publicidad porque pues no es el campo de esto, pero les compartiré los datos de la doctora Ivonne y su compañía por si quieren alguna alternativa. Y lo otro es, si tenemos, veo que la opción sería buscar la legislación de nuestra profesión, tanto para médicos como para esteticistas, peluqueros y demás. Ustedes que saben de eso de allá, ¿qué viabilidad ven para que haya una legislación real distinta a la que se está proponiendo a nuestra profesión? No hay una forma ahora, por ejemplo, con el nuevo gobierno de plantearles la posibilidad de que se legisle hacia nosotros o que se haga alguna opción de una universidad que nos ofrezca la validación del título de especialista. Doc, es que eso es bastante complejo por una razón y es que nosotros para que nos den el título de especialistas tendríamos que regirnos bajo la ley de residencias médicas, porque si no nos regimos bajo esa ley, pues no sería viable el título de especialista. Esa ley básicamente dice que tienes que cursar 3 años presenciales, hacer un número de horas y además limita el cupo de las personas que ingresan a la universidad. El cupo básicamente lo da Ascofame y básicamente son como unos 4 cupos por universidad. Entonces, pues imagínate sacando de a 4 gatos,
de aquí a los próximos 10, 15 años, ¿cuántos médicos alcanzarían a graduar? Serían pocos. Es una posibilidad y no sé, de todas formas ahorita sí que obviamente el gobierno qué corriente venga, porque aquí vienen dos grandes cosas. Uno es el riesgo a la salud pública, que debería ser únicamente los médicos los que infiltramos, pero no sé esta corriente política que venga con el derecho al trabajo, que vaya a, si les interese eso o no les interese, porque pues las estadísticas van a decir que eso es el derecho al trabajo y mil cosas, aunque ellas tienen un error, una prohibición expresa por la ley 711, que no pueden infiltrar. Lo que le faltó a esa ley es ponerle sanciones. Entonces, básicamente la ley dice, usted, esteticista, no puede infiltrar, no puede hacer ningún tipo de procedimiento invasivo, incluyendo los láser. Sin embargo, la ley le faltó las sanciones y como no tiene sanciones, pues casi que es letra muerta. Ahí básicamente sería que legislaran sobre las sanciones de la ley 711 que tienen las prohibiciones expresas para el personal que no es médico de infiltrar o de medicar, etcétera. Entonces, pues ese más eso. Muy bien, te hago dos preguntas entonces tú que me estás respondiendo. En ese caso, me dices que habría falta es legislar sobre las sanciones de esa ley. Vale. Sí. Pero en cuanto al trabajo, las esteticistas también nos necesitarían un reconocimiento de su trabajo, que también hay personas de esas que son válidas que nos Sí. ayudan y trabajan a la par. Sí, claro, digamos que es que la ley está bien planteada porque dice, ustedes pueden hacer todos los procedimientos que no sean invasivos y que no sean de exclusividad médica. ¿Y dónde dice que son de exclusividad médica? Pues en la misma ley 711 y en la ley del talento humano en salud, que también vuelve y dice, los únicos que pueden infiltrar, medicar, etcétera, son los médicos. Ahí no hace discriminación alguna si es médico, especialista, si es dermatólogo, si es plástico, porque hay una cosa importantísima y es que acuérdense que hay un principio en derecho que lo que no está prohibido está permitido. Así que nosotros, como no tenemos una prohibición de hacer medicina estética, pues justamente por eso es que lo podemos hacer desde el punto de vista jurídico. Incluso así tuviéramos un tipo de complicación, no podrían decirnos necesariamente que es únicamente porque no tenemos la especialidad, porque podríamos adquirir la experticia por otros medios, ¿sí? Diplomados, educación no formal, bueno, etcétera. Pero en cambio el tema de esteticista, sí, ellas dicen, usted no puede hacerlo, hay una prohibición expresa. Entonces, no se les está negando el trabajo en ningún momento a ellas, se les está diciendo, cumplan la normatividad, no infiltren, porque ustedes tienen la prohibición expresa y ya. Vale. Muy bien. Mi otra pregunta venía con lo que me decías de la ley de residencias. Hasta el momento solo la Universidad del Rosario ofrecía la especialidad de medicina estética. ¿Por qué otras universidades que he escuchado, no vivo allá, que he escuchado han mostrado interés por tener la especialidad, no se les ha permitido? ¿No quitaría Sí. la posibilidad de tener la igualdad de derechos? ¿No podríamos argumentar algo similar? Dos cosas ahí. Lo que pasa es que para que se dé el aval, tiene que tener un aval por parte del Ministerio de Educación, un aval por parte del Ministerio de Salud, un aval por parte de Ascofame y desafortunadamente, yo creo más bien en las cabezas de esos ministerios hay dermatólogos que le han hecho oposición a que la especialidad de medicina estética se dé, incluso fueron los que acabaron finalmente o no le renovaron el registro calificado a la Universidad del Rosario, cosa que en cierta forma pues a ver, ellos querían ser como los únicos, estaban aprovechando esa posibilidad, estaba como muy cerrado todo, disculpen la expresión, muy rosqueros, hasta que se volvieron tan chiquitos que precisamente se los comió el resto de las especialidades, porque eran tan poquitos que dijeron, mire, en este país hay tan poquita gente de esa que esta especialidad no es necesaria. Entonces tiene que ver también un poco con el colegaje, tiene que ver un poco con eso que está por fuera de nuestras manos, pero yo pienso que el crear regular sobre que crearan más universidades y que crearan más la especialidad nuestra sería una medida a mediano plazo. Mediano plazo porque de todas formas así se dé, tendrían que regirse por ese, como les digo, como por el sistema de residencias médicas que no les van a permitir un cupo de que ingresen 20 estudiantes, 50 estudiantes, no, van a decir usted únicamente Universidad del Rosario puede
puede aceptar 4 estudiantes, porque la universidad como tal no es la que decide cuántos estudiantes pueden ingresar a la residencia. Eso lo decías también en parte Ascofame y el Colegio Médico Colombiano. Entonces ellos dicen, usted solamente puede recibir 4 estudiantes este semestre. Ok, Entonces, pues eso se crea una limitante bastante importante para eso. ya lo entiendo. Cuando hablabas de agremiación, ¿existe la posibilidad de que esa agremiación limite las competencias de los médicos que hacen ese tipo de procedimientos? Esa agremiación me parece a mí que sería ideal por una razón, y es que no tendríamos que esperarnos a que se legisle, aparte, o tendríamos que esperarnos a que salgan muchos especialistas y agremiarlos. No, podríamos hacerlo desde un principio porque no tenemos ese error de prohibición, como ya lo he dicho. Sí, ay, perdóname, porque me fui. La pregunta puntual, ¿cuál fue? Que si existe la posibilidad de que la agremiación limite las competencias de los Ya. médicos que hacen eso. Sí, Te lo pongo de entonces, pronto en contexto. Yo, aunque trabajo en Inglaterra, lo tengo es por España. Y en España el colegio médico nos pide que el exacto. médico que hace estética puede hacer esto, esto, esto y aquello. Quien lo cumpla Eso, puede y quien no lo cumpla, pues no puede. eso sería, eso nos fortalecería a nosotros porque efectivamente tendríamos que crear como unos grupos que verificaran cuáles médicos estéticos sí pueden entrar a la agremiación y cuáles no, porque es que también está el caso extremo de que hay un médico que realiza un curso de 2 horas y entonces pues está ya haciendo procedimientos mucho más complejos. Entonces están los dos polos, ¿no? El médico que quiere ingresar, que realmente si no tiene ningún tipo de formación y pues lo ve simplemente con un tutorial de YouTube. Y está el caso extremo de que habiendo médicos que tenemos ya mucha experiencia en este tema, más de 10 años, 15 años, incluso médicos que han tenido maestrías en otros países, etcétera, digan los dermatólogos o los plásticos, no, usted no sabe nada de esta vaina. Entonces, en ese caso, la agremiación, podríamos nosotros poner unos criterios de decir cuáles médicos ingresan, cuáles no. Incluso uno podría hacer exámenes pues para mirar cuáles podemos agremiar y cuáles no. De esos 4.000 médicos que hubiesen, digamos, potenciales, seguramente puedan ser la mitad o no sé, o el 60%. O buscar la No forma de necesariamente todos. formarlos para que todos cumplan las mismas patrones. Exactamente. Sí, exacto, porque tú de pronto eres de la misma corriente mía, y es que yo sí trato, o sea, tiendo a ser inclusivo. Eh, Obviamente pues con una formación adecuada, cada médico pues que se vaya formando, que tenga la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Pero es que acá el problema es que este tema de las oportunidades pues es bastante complejo en ese sentido. Perfecto. Bueno, amigos, habíamos citado la reunión para 1 hora porque sé que es horario laboral de todos. Este tema me parece muy interesante. Es una pena que los que generalmente estamos no estamos acompañando hoy. Hoy hubo una baja asistencia. Me da hasta vergüenza con los que nos acompañaron de nuevos. Pero pues bueno, me gustaría ver si les interesa y volvemos a citar una nueva reunión pronto y discutimos este tipo de temas que a mí realmente me parecen interesantes y apasionantes. Sí, no, bueno, Sí, gracias. no, doctor, por supuesto que sí. No, esto es importante, no, esto Doctor es Andrés, importante. Sí, yo me voy a tomar 5 minutos. Ya la doctora Crudis habló, el doctor John también. Se miraron dos áreas o dos puntos de vista. El punto de vista del derecho de los seguros, explicado por la doctora Crudis, y en respuesta a su pregunta, precisamente, en el derecho de los seguros, la siniestralidad, cuando las aseguradoras hacen los estudios de siniestralidad, por eso no es rentable. El doctor John se enfocó mucho en el tema de la legislación. Ese es un tema que todavía es muy árido. Y con respecto a las agremiaciones, tengo que decir que las agremiaciones en Colombia por lo menos son cuerpos colegiados asesores, no son vinculantes en sus propósitos como tal. Yo quisiera ser un poquitico más enfático en lo que son las alternativas a la responsabilidad civil. Y es que todos los médicos tenemos el temor a ser demandados. Todos tenemos, hay una tendencia mundial a la demanda y es porque hay el interés de una ganancia secundaria. Pero sí me voy a enfocar en lo que es la Lex Artis y para poder terminar esta conferencia y ayudar un poquitico a la discusión sana, y es lo que pasa con nosotros en nuestro fuero interno. Para nadie es desconocido que la medicina estética es un bastión económico importante
y por eso muchos médicos se retiran de las EPS, de las aseguradoras, buscando escamparse en el ejercicio profesional de la medicina estética. Noble profesión, yo la ejerzo hace más de 30 años, soy médico, soy abogado, soy gerente en seguridad social y tengo que despacharme un poquitico al margen de los dos comentarios del doctor John y de la doctora Crudis. Empecemos por la ley de competencias. En Colombia ya no, el título de médico no es médico y cirujano. Ya somos muy poquiticos los que nos graduamos en universidades que nos otorgaban el título de médico y cirujano. Ya usted lo decía cuando empezó la conferencia, en Colombia no está regulada la profesión de medicina estética, no la van a regular, no van a regular la de cirugía plástica, y le voy a decir por qué. Porque cuando el gobierno regule la profesión de la medicina estética y la cirugía plástica, tiene que garantizar como un Estado social de derecho la presencia en todos los rincones del país, o si no en el Amazonas no podrían suturar porque el médico general no puede invadir esferas del tejido celular subcutáneo. Por eso en Colombia no hay sino dos especialidades reglamentadas, que son la oftalmología y la radiología. Y eso es lo que ha generado grandes problemas en esos espacios de vacío del Estado, en esos sitios donde no hay sino médicos generales. Entonces viene la telemedicina a decir, venga, yo le resuelvo el problema, pero en medicina estética y cirugía plástica no. Segundo, en Colombia no existe la cirugía estética, existe la cirugía plástica reconstructiva. Entonces los mismos cirujanos plásticos están incurriendo en una falta, ya lo decía el doctor John y lo decía la doctora Crudis, yo no puedo publicar o publicitar algo que en Colombia no existe. Por eso ellos tienen que hacer formación. Entonces vuelvo al punto de partida. Si su título de médico dice médico de familia, en mi concepto, si no tiene competencias, como dice el doctor John, no se arriesgue. Si su título dice médico con énfasis en promoción y prevención, si no tiene formación, así sea en otro país, o que pueda demostrarla por talento de formación, no se arriesgue. En Colombia hay 2 o 3 universidades que hacen diplomados muy serios, incluso algunas agremiaciones muy serios, que le permiten a usted el ejercicio de la profesión. Pero vámonos al hecho de la demanda. Ya lo decía la doctora Crudis, el tiempo que demora una demanda, el tema de el requisito de procedibilidad de la conciliación. Para que haya una demanda tiene que haber un daño, y el daño hay que demostrarlo. Obviamente el paciente lo va a alegar y uno como médico se asusta. Mire, ya me van a demandar, listo. La demanda tiene un proceso, lo dice el Código General del Proceso. Tiene un proceso que tiene que cumplirse. Las aseguradoras no cubren conciliaciones, cubren fallos judiciales. Y en Colombia un daño tiene que tener un nexo de causalidad. Y ese nexo de causalidad tiene que estar asociado a unos hechos. Y aquí es donde me quiero centrar como alternativa a la responsabilidad civil. Yo he servido de perito en juzgados, también como he fungido como gerente de la seguridad social, he visto la gran falencia en las historias clínicas. Entonces, voy a resumir mis puntos en el primero. Si su título no tiene médico y cirujano y no tiene formación de competencias para hacer medicina estética, adquiera las competencias, certifíquese y por lo menos téngalas al momento de exigirlas, porque el Comité de Ética Médica también está permeado por una serie de especialistas que quieren que no se haga eso. Lo segundo es que cuando usted ejerza la medicina estética, tenga claro que esas competencias sí las sabe hacer, no publicite lo que no puede hacer. El ejercicio de la medicina es una obligación de medios, no de resultados, pero cuando usted le garantiza a un paciente a través de un consentimiento informado que le va a resolver las cicatrices, que le va a quitar la fedura, que le va a poner más delgado y no lo cumple, usted ya se salió de la línea ética, porque usted le está garantizando al paciente un resultado, y eso es lo que encontramos en los despachos judiciales. Y aquí me centro en 3 elementos propios del proceso judicial: impericia, negligencia e imprudencia. Si usted en ese nexo causal, en el momento en que usted atiende a un paciente, usted es un médico recién formado y se está arriesgando, no midió los riesgos, usted como médico es el agente garante de la salud de ese paciente que le llegó. Pero si usted lo que está viendo es una bolsa de dinero, este paciente me va a pagar 10, 12 millones de pesos por un procedimiento, y usted se arriesga, usted ya midió los riesgos. Y si los riesgos no fueron los adecuados, con seguridad que va a un proceso
judicial que lo va a llevar a buscar un abogado. Yo soy abogado, la doctora Cruz también, el doctor John también, con seguridad que le vamos a ayudar. Pero cuando uno va a mirar las historias clínicas, no hay anotaciones, hay errores de ortografía, no hay puntuación, no hay anotaciones, no hay derivaciones, no hay nada con qué defenderlo. Entonces, una alternativa a la responsabilidad civil es precisamente empezar por nosotros mismos. ¿Qué título tengo? ¿Cuáles son mis competencias formadas a partir de ese título? ¿Cómo estoy manejando el tema de historia clínica y captación de pacientes? ¿Cómo ejerzo la profesión médica, estética en este caso, ante mis pacientes? ¿Cómo manejo el consentimiento informado? Y aquí les doy un consejo a todos los médicos, que el paciente diligencie con su propia letra el consentimiento informado. No es el médico con la letra del médico, es el paciente. Y en el tema de agremiaciones, para cerrar, si tienen preguntas o quieren que volvamos luego, lo hacemos. El tema de agremiaciones en Colombia son colegios, grupos colegiados de asesoría. No son tenidos en cuenta porque Ascofame les pregunta la opinión, pero simplemente como para poder opacar un poquitico la decisión que ya tienen tomada, como dice el doctor John Segovia, dermatólogos, cirujanos plásticos y otro tipo de profesionales quirúrgicos, otorrinos, oftalmólogos, ginecólogos, han metido la mano para que no entremos al mercado. Esa es la realidad que estamos viviendo. La alternativa que les pongo a la responsabilidad civil es: actúen de acuerdo a sus principios éticos y médicos, primum non nocere, y ante la duda abstente. No miren al paciente como una bolsa de dinero, y si lo va a hacer y tiene dudas, búsquese una colega que le ayude y hagan las cosas bien hechas. Súper buenos consejos, muy amable doctor Jorge. Creo que es bastante relevante lo que nos ha dicho y aplicable. Creo que quedan muchos temas por hablar de este cuento de las agremiaciones o de especialidades o lo que haya. Los invito a que sigamos en contacto y nos reunamos más adelante nuevamente. Yo les agradezco por su tiempo hoy y no sé si hay algún comentario ya extra para cerrar. Preguntas las dejaremos para otro momento, pero si hay comentarios, lo permitiré. Doctor, sí, de pronto para cerrar, justamente complementando lo del doctor Jorge Bedut, es el tema y cómo está enfocado profesión médico integral, es justamente la defensa desde el mismo médico. O sea, es la buena práctica del médico, qué títulos tiene el médico y efectivamente cómo realiza desde la historia clínica a todo el procedimiento, si específicamente cumplió con guías, protocolos y demás, para que efectivamente ustedes no tienen aseguramiento económico y lo que les ofrezcan de aseguramiento económico es mentira, no hay aseguramiento económico para ustedes. Entonces, en esas líneas, la defensa que se hace por parte también de Protección Médico Integral es desde su práctica médica, desde sus conocimientos académicos y desde su ejercicio conforme al ex artis. Entonces, eso es justamente, y basado en eso, es el cubrimiento que Protección Médico Integral en un momento dado les puede ofrecer. Bueno. Perfecto, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a todos, que tengan un bonito día y estamos en contacto. Gracias. Gracias.